いません。罪は犯らないので、偶像の神が自分たちを救ってくれるかのように。私は福岡キリスト教会の Yo soy Matsuo Yoshifumi, pastor de la iglesia de Fukuoka. この教会に来て6年 Tengo 6 años de estar laborando en este lugar. 2019年に進学 En el 2019 me gradué del seminario y este año empecé como pastor formal de esta iglesia. 私の妻はボリビアの Mi esposa es de Bolivia, ella es una misionera que ha venido desde hace mucho tiempo trabajando el evangelio aquí en Japón. 私は大学4年の時に Cuando yo estaba estudiando el 4º grado de la universidad, por primera vez fui a la iglesia. それは教会でアメリカ人 En ese tiempo había un misionero de Estados Unidos que de forma gratuita enseñaba, entonces por primera vez empezó a enseñarme a mí. 英会話が終わった後礼拝に Al principio era solo la clase sobre cristianismo y luego quedaba en los servicios para seguir escuchando la palabra de Dios. 自分でどういうふうに生きていったらいいか Le pregunté al misionero qué podía hacer por mi vida, si podía seguir creyendo en lo que anteriormente estaba haciendo o tenía que seguir creyendo en el cristianismo. Él me dijo que era bueno que tomara la decisión por ser cristiano. Fue entonces cuando yo traté de convertirme al cristianismo. 求めること、快楽、楽しく過ごすこと、それが人生の目的であると考えます。私の母は Mi madre nació en un hogar budista ya que sus padres eran monjes budistas. Una de mis hermanas está casada con un monje budista. En mi familia todos son de las generaciones de budistas. La mayoría están viviendo en los templos budistas. 母と一緒に仏教の Mi madre desde que yo era un niño me leía los libros de budistas. Mi madre era muy creyente del budismo. 私は本当の教え、真理は何か Yo desde pequeño también estuve pensando en creer o no creer sobre el budismo. 言われることと Me di cuenta que los monjes budistas, según lo que enseñan y lo que viven, es totalmente diferente. 私は教会に行った時に Cuando yo fui por primera vez a la iglesia y vi a los cristianos, me di cuenta de que ellos vivían una vida muy normal y muy tranquila, y entonces yo dije, bueno, es un buen lugar para creer y para vivir como ellos. 私は高校の教師をして Yo era maestro de secundaria y tuve una alumna. Ella tenía muchos problemas. Yo pensé, esta niña ojalá que pudiera renunciar a esta clase. En el momento que ella se vaya, yo creo que voy a tener una clase muy buena. Yo siempre le decía que mejorara, pero según mi sentimiento era que ojalá renunciara para que pronto yo pudiera tener una clase mejor. Al ver a esa niña que siempre tenía muchos problemas, yo siempre quise que ella renunciara. Pero en esa oportunidad yo fui a la iglesia y traté de tomar la Santa Cena. Las personas en la iglesia me dijeron felicidades, felicidades porque quieres tomar la Santa Cena, pero yo la verdad no estaba feliz. Y es porque yo no entendía cuál era la realidad del cristianismo. Las personas me decían, bueno, Jesús murió por tus pecados y por todos tus problemas, así que puedes creer libremente en el Señor. Sin embargo, yo no podía creer en ello. Había creído en que Dios estaba en la iglesia y que Dios era una sola persona, pero no había creído en Jesús. No podía tomar la Santa Cena porque era una situación difícil. Yo me sentía así como desanimado porque no entendía cuál era la realidad de Jesucristo. Esta era la situación de la iglesia. También tenía el problema en el trabajo. La niña que me era muy problemática y yo quería que rápidamente ella renunciara para que pudiera terminar con todos sus problemas laborales. Yo había pensado que los problemas de la iglesia y los problemas de mi trabajo eran totalmente diferentes. Pero en un seminario
un líder me dijo, los problemas que tienes en tu trabajo y los problemas que tienes en escuela son un solo. Entonces me preguntó, ¿cuántas veces has tratado mal a tu alumna? Yo ya le había llamado la atención aproximadamente unas 20 veces a la niña. El líder me volvió a preguntar, ¿y a ti cuántas veces Cristo te ha llamado la atención? Entonces ahí entendí que los problemas eran uno solo. Me di cuenta de que Dios estaba tratando también conmigo. Habían pasado ya mucho tiempo en que Dios había estado tratando y llamándome la atención a mí, entonces fue el momento en que yo empecé a creer en Jesús. Después de 10 horas empecé a entender de que Dios era el que estaba haciendo la obra y yo me di cuenta de que yo le había llamado muchas veces la atención a mi alumna. Creí que la alumna era una mala persona, pero entonces entendí que yo también tenía problemas y entendí que Dios también estaba tratando conmigo. Yo también había entendido que yo era una buena persona porque mi alumna estaba haciendo cosas malas. Y entonces yo dije, bueno, si mi alumna está haciendo cosas malas, yo soy una buena persona. De la misma forma entendí que Jesús estaba tratando con mi vida y yo fui con mi alumna y le pedí perdón. Yo pensé que tú eras una mala persona y perdóname por favor. La relación entre ella y yo fue mucho mejor y también ella fue mejorando. Entonces fue el momento en que yo creí en el Señor y fue el momento en que Dios empezó a obrar en mi vida. En Japón es muy difícil que las personas entiendan el Evangelio porque no se puede enseñar en las escuelas. No se enseña ningún tipo de religión en las escuelas. Entonces esto hace a que las personas no entiendan la realidad de una religión dentro de su vida. Nos acercamos a los japoneses y les decimos, Cristo murió por ti, Cristo está haciendo la obra por ti. Los japoneses no lo van a creer porque ellos no entienden sobre esto. Desde niños nunca fueron a recibir algún tipo de información relacionada a lo que es la religión. Hay una forma de pensar entre los japoneses, entre más cosas tienen, ellos son felices y creen entonces que eso es Dios para ellos. Tratan de tener muchas cosas. Económicamente es importante, pero para la vida de una persona esto es malo. También tuve muchos problemas en relación a lo que era la religión del budismo, que es muy contraria al cristianismo. Cuando yo me casé tuve un problema bastante grande. En Japón, según la tradición, el esposo cuando va a los templos budistas tiene que inclinarse y reverenciar, y la esposa también lo tiene que hacer. Si la esposa lo hace es porque es una buena esposa según la creencia japonesa. Yo me casé con una persona que ya era cristiana. Ella no tenía ningún tipo de creencia con el budismo. En los templos ella no se inclinaba ante nada. Según la tradición, los japoneses deben de inclinarse ante el altar budista y la mujer también lo debe de hacer. En cualquier situación, si esto no pasa, la mujer es mal vista ante todas las personas que estén alrededor. Y en mi condición, que había nacido entre personas budistas, esto era muy malo para mí. Después de ser cristiano, bueno, a mí me encanta enseñar, me gusta ser líder en la iglesia, entonces también me gusta mucho estudiar la Biblia. Por eso fue que decidí volverme pastor. Cuando yo tenía 60 años, dejé el trabajo de maestro de escuela secundaria y decidí que el resto de mi vida era para dedicárselo a la enseñanza y a compartir la palabra de Dios, como también para aprender de él. En Japón son pocos los pastores, normalmente son mayores de edad y cuando ellos se jubilan o les pasa algo, la iglesia se queda sin pastor. Realmente no hay quien cubra ese lugar. También en el seminario nos han pedido que estemos orando por personas que vengan y que puedan hablar de la palabra de Dios como nuevos pastores. Les ruego entonces que oren mucho porque nazcan nuevas personas con el deseo de hablar de la palabra de Dios, servir en el pastorado de las iglesias aquí en Japón.
Estoy agradecido con la Iglesia de Colombia por haber enviado al misionero Gerson, a la misionera Marjorie y a Saraí, una familia de misioneros que están haciendo una gran labor. Les ruego que puedan ayudarlos en todo lo que ellos necesiten, aparte de sus oraciones. Sé que en Colombia hay un gran avivamiento. Nosotros estamos sorprendidos por eso. Estamos creyendo que también muy pronto el Señor estará creando un gran avivamiento. Por favor, sigan orando por nosotros para que el avivamiento llegue pronto. Voy a seguir orando también para que las iglesias de Colombia continúen en la labor que están haciendo y que el Señor los siga bendiciendo. Seguiré orando para que todos estén bien y saludables y que Dios les bendiga mucho. Muchas gracias.